vayamos llevando nuestro programa. Bien, pues en esta mesa de diálogo va a compartir con nosotros el compañero Arturo García Niño con el tema Una semblanza histórica del movimiento inquilinario en Veracruz. 10 minutitos de participación. Buenas tardes, un agradecimiento enorme al comité por la conmemoración de los 100 años del movimiento inquilinario, por esta invitación, y a ustedes por estar aquí presentes en una fecha para muchos de nosotros importante. Yo hoy elaboré un textito para leerlo, para hacerlo más compacto, pero no voy a hacer los 10 minutos. De una vez les informo, ese texto es el borrador de un trabajo que se publica en el curso de este año a petición de la revista Bicentenario del CONACYT del Instituto Mora para conmemorar el centenario del movimiento. No sé si se escuche bien ahí. Sí. Esta cosa. Voy a quitar este objeto para la censura y voy a leer brevemente algunos pasajes del texto para tratar de enmarcar lo que es el movimiento inquilinario de 1922 en Veracruz, y quizá ya en la plática, en el diálogo, pueda apuntar algunas cosas. ¿Por qué me interesa el movimiento? Yo creo que si la historia no la encarna uno y no la integra, y sobre todo estas expresiones que rompen la cotidianidad y que a su vez se insertan en la cotidianidad de las sociedades, no sirve para nada. Yo provengo de una familia de militantes de izquierda. Mi padre fue dirigente sindical ferrocarrilero en la sección 25 en el 58, y a partir de las pláticas que tenía él en la casa con un viejo amigo de la cuenca del Papaloapan, Delmiro Pitalúa se llamaba el señor, y era tipógrafo, era linotipista. Un linotipista en aquellas épocas era un hombre ilustrado, y iba a la casa a tomar café y platicaban, y allí escuché, yo creo que en la secundaria, yo soy modelo clásico 54, en la secundaria en los 60, hablar por primera vez del movimiento inquilinario, de Herón Proal, de Manuel Almanza, de Úrsulo Galván, etcétera, de nombres que son comunes al santoral laico nuestro, ¿no? Bien, a partir de ahí me interesé, y obseso que soy, empecé a acumular un conjunto de información cada vez que encontraba. Y tenía un pendiente allí, que era trabajar el movimiento inquilinario, y lo terminé haciendo. Y es algo que se ha ido pasando a generaciones de los García Niños y los García, etcétera, que vinieron después. Tengo un hijo historiador, tengo otro biólogo que es más historiador que biólogo, tengo una hija que es chef, pero es más historiadora que chef, ¿no? Voy a hacer esta semblanza muy breve. Durante el primer semestre del 22, las calles y plazas de Veracruz fueron un escenario del movimiento social más importante quizás de su ya para entonces cuatrocentenaria historia, el movimiento inquilinario. Aparentemente espontáneo, pero realmente el epifenómeno que sintetizaba las incubadas condiciones reales de existencia postrevolucionaria, generador de organizaciones obreras y campesinas decisivas en el Estado e incidentes en las prácticas políticas, las expresiones culturales y el ejercicio vital de lo cotidiano y de lo social ampliado en los años 20 y aún en los 30. La relevante participación de las mujeres y de las trabajadoras sexuales en específico, su incorporación a la vida cotidiana, su incidencia estatal y nacional, su resonancia internacional, el catapultar la figura de Herón Proal y acrisolar a más de 30,000 personas, que eran el 80% de los habitantes de más de 100 patios de vecindad en Veracruz, en una ciudad donde en ese momento el censo del 21 de 1921 da un total de 54,225 habitantes en Veracruz, de los cuales, de esos habitantes, 58% eran mujeres y 42% hombres. De ese total de población, el 96,5% de los que vivían en el puerto, en la ciudad, pagaban vivienda, pagaban renta. ¿A quiénes? Al 3,51% restantes, que eran los propietarios. Era bastante difícil la situación. Esa corta primavera de la anarquía, que fue el movimiento inquilinario, convocadora de indulgencias y anatemas, fue la manifestación de un novísimo ejercicio del espacio urbano en ese año donde se creó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos
organización anarcosindicalista que creció y lloró a sus miembros asesinados por el gobierno el 5 y 6 de junio y originó la ley incriminaria de abril de 1923, modificada, por cierto, por la de septiembre de 1937, aún vigente. Un primer comité directivo de este transitorio realmente fue impulsado por Rafael García Ulí, que en aquel entonces era el presidente municipal, acababa de tomar posesión, estibador, y que había sido compañero de Proal de Almanza en un grupo anarcosindicalista creado en 1919 que se llamó primero Evolución Social y luego Antorcha Libertaria. Él era el alcalde e impulsó la formación de ese primer sindicato, al cual en la primera reunión que se lleva a cabo llega Proal, y Proal le pide a la gente que hable. Proal le dice que salgan hacia la calle, y allá afuera Proal dice que no puede crearse un sindicato por esta gente que únicamente quiere aprovechar políticamente el descontento de la ciudadanía. Y afuera convoca para que a los 2 días, ¿sí?, se reúnan al pie de la estatua de Benito Juárez, que estaba donde ahora está el dictamen, estaba la estatua, para formar un real sindicato. Los inquilinos rojos tenemos que formar otro sindicato, dice Proal, que era un gran agitador. Y cuenta en las memorias sus memorias García Ulí que esa noche Proal decide que se va a instalar ahí con una mesa y se queda todas las noches, saca la mesita al pie de la estatua de Juárez, y ahí empieza a afiliar a los primeros miembros del Sindicato Revolucionario de Inquilinos. Hubo una serie de reacciones del ayuntamiento para intentar, viendo que crecía el número de gente, de afiliados al sindicato, intentaron llevar a cabo una serie de acciones para responder, ¿sí? Dice, las reactivas medidas del ayuntamiento fueron tardías y las trabajadoras sexuales de la calle Vicente Guerrero, entre Hernán Cortés y Francisco Canal, citaron a los propietarios de sus cuartos para reunirse el 26 de febrero por la mañana y acordar una renta justa, ya que ellas pagaban el doble, les cobraban el doble porque decían que como utilizaban los cuartos para negocio. A las trabajadoras sexuales les cobraban 2 veces por la misma posibilidad, ¿no? Solo Enrique Gómez, José María Montero y Luz Estrada asistieron, solo 3 dueños de casas, y propusieron rebajar $1 el alquiler, por lo que las mujeres decidieron declararse en huelga de pago. Proal se presentó al mediodía en la cantina El Bosque, ubicada en Guerrero, y sesionó con unas 80 mujeres en el patio de La Vega, situado a 4 y media en Guanzó. Para quienes conozcan Veracruz, se guían bastante bien, ¿no? Ahí arremetió contra los burgueses explotadores y dijo, cito al dictamen, que estalle la revolución social, que tiemble el mundo, que se desplomen los cielos, que se estremezca la humanidad, que se despeñen las cataratas del Niágara, que se subleven los mares, que se rompa el drenaje, que se apague la luz, que se paren los tranvías, que exploten los automóviles, que se arrase el globo terráqueo, pero que no se enteren ustedes, compañeras, sin que se les haga justicia. Concluyó con el llamado a no pagar rentas, aceptado por las mujeres, quienes al final del mitin apedrearon a José Montero cuando éste llegó a cobrarles por la noche, sacaron a la calle sus colchones y los quemaron, dando origen a la leyenda urbana que don Joel Rodríguez Aburrido afirma es cierta. No hay un documento, yo no he encontrado por lo menos un documento donde se dé cuenta de la quema de colchones, pero una de las tantas personas que yo entrevisté, él es mi suegro, un viejo que acaba de morir el año pasado a los 107 años, y él me platicó lo siguiente, textual: no hombre, te digo, si las llamas se veían hasta el Parque Ciriaco Vázquez, como estar Dios que me acuerdo, Arturo, que la gente grande corrió hasta Guerrero para verlos de cerca. No, yo estaba muy chico para ir a ver, aunque sí me acuerdo que se habló de que las muchachas, las prostitutas, pues, lo empezaron. Le creo a pesar de todo, le creo a don Joel. Hay muchos datos del ambiente, testimonios que dicen que sí hubo una quema de colchones. No hay documento, por lo menos. El dictamen no lo registró.
hubiera sido un evento que también hubiera registrado porque fue muy escandaloso en contra del movimiento. Tal sería la primera acción golpística, y para el 28 de febrero se habían generalizado los rumores de patios en huelga, la cual se oficializó. Es interesante porque la huelga se oficializa el domingo 5 de marzo, cuando Julio Rodríguez Peláez informó la suspensión del pago de cuartos y accesorias. Los cuartos y accesorios rentaban 35 y 45 pesos respectivamente, y decían ahí en el documento que son unas posilgas inmundas. Eso fue, Julio Rodríguez Peláez fue el vocero de los habitantes del patio San Salvador en el barrio de La Guardia, ¿sí? Que es cuando ya llegan ellos con un documento ahí donde está Proal en la estatua de Juárez, y ahí ya se oficializa, entre comillas, una huelga que estaba ya muchos patios de vecindad de toda la ciudad estaban tomados por la gente, cerraron a quienes iban a cobrarle las rentas, y empezaron a aparecer pintados en los muros y pequeños letreros de "estoy en huelga, no pago renta". Dice, en el curso de esa primera semana del tercer mes del año, más del 40% de la población estaba en huelga, y las trabajadoras sexuales enviaron telegramas al presidente Álvaro Obregón acusando a los dueños de explotarlas. María González, una de ellas, recibiría contestación de que ya se habían dictado órdenes de aprehensión para dichos sujetos, porque algunos, como el español Montero y el francés Berguerón, eran también padrotes. Empezó a llamar la atención de propios extraños en el Estado, el país y el extranjero, escuchar y ver a los inquilinos veracruzanos actuar en apego al programa de acción consistente en 4 puntos. Estos son los puntos centrales de demanda. 1. Suspensión inmediata de pago de rentas hasta en tanto los propietarios acepten el 2% sobre el valor catastral de la propiedad mediante la práctica de un avalúo. Abolición total de las fianzas y celebración de nuevos contratos de arrendamiento, suspensión de los juicios de lanzamiento y revisión de contratos. Y, sobre todo, el reconocimiento del sindicato. Ellos decían el Sindicato Rojo de Inquilinos, realmente el nombre oficial fue Sindicato Revolucionario de Inquilinos, por los propietarios de casa, que lo reconocieran. Marzo avanzó en un novísimo paisaje citadino, donde el 80% de la población coló los carteles, y a partir de allí las calles se volvieron con marchas cotidianas, se llenaron de marchas cotidianas. La dirigencia del Sindicato Revolucionario de Inquilinos alquiló una habitación en el Hotel Diligencias permanentemente, con el balcón que daba a la calle de Independencia frente a Plaza de Armas, y desde ahí arengaba, desde ahí subían después de terminadas las marchas, ¿no? Creo que ya me comí el tiempo. Ya me comí más del tiempo. Lo dejo aquí, y en la plática podemos hacer algunas observaciones. Yo creo nada más que sí fue el primer movimiento, hasta ese momento, y creo que hasta hoy, el movimiento social más importante en el puerto de Veracruz. No sé si en el estado, me atrevería a decir que uno de los más importantes, y sigue siendo una presencia y un recuerdo muy grato para todos aquellos que aún pensamos que este mundo puede cambiar para estar mejor. Gracias. Bien, ahora escucharemos a la compañera María de los Ángeles Muñoz, quien es adscrita a la Facultad de Sociología, con una breve reflexión titulada "Una aproximación a la participación de las mujeres en el movimiento inquilinario". Gracias. Bueno, como ya comentó el título, es una aproximación. También hice una revisión, pues, de textos, de históricos, que tienen que ver más con la participación de las mujeres, y obviamente pues menciono algunos datos del mismo movimiento. Voy a leer. Con todo lo convulso que se ha considerado el siglo XX, es a mitad de este cuando se reconoce la plena participación política de las mujeres a través del voto. Los movimientos de mujeres crecieron paulatinamente en México, y en este sentido es necesario recordar algunos antecedentes históricos del feminismo en México.
así como del movimiento sindical y obrero que impulsó la presencia de las mujeres en los espacios públicos. El movimiento feminista, expresado ya desde finales del siglo XIX, fue cobrando fuerza de forma localizada en la Ciudad de México, donde surgen grupos que alegan apasionadamente los derechos de la mujer, así en singular. Se defiende a la especie y no a sus integrantes. Asisten a las reuniones gremiales, intervienen en las huelgas y se afilian al Partido Liberal Mexicano de los anarcosindicalistas. Así lo señala Gabriela Cano y otras estudiosas del movimiento feminista postrevolucionario. La mayoría de las feministas de esta etapa no reivindica los derechos de género y prefiere adherirse a quienes en 1910 o 1911 inician lo que se ha llamado Revolución Mexicana. Según Marta Lamas, así lo menciona, ¿no? Son pocas, como Elvia Carrillo Puerto, que ejercen funciones de liderazgo. En un estudio de Heather Fowler Salamini nos muestra cómo el significado del género se configura y se hace evidente en el proceso de formación de la clase obrera entre las mujeres que trabajaban en ámbitos heterosexuales de la industria veracruzana del café de exportación entre los años 1920 y 1945. Las experiencias laborales, las actividades sindicales y las actividades sociales en espacios públicos contribuyeron a la formación de un conjunto de valores, entendimientos y prácticas que cuestionaban las normas de la burguesía provinciana acerca del patriarcado y las mujeres obreras. Estas mujeres vivieron en el contexto socioeconómico y político de una cultura paternalista, en su lugar de trabajo y un Estado postrevolucionario que entre los años 20 y 30 se propuso ejercer el control sobre los movimientos sociales enfrentados preponderantemente masculinos que competían entre sí para movilizar y controlar campesinos, obreros, inquilinos y mujeres. El género se convirtió en una de las muchas cuestiones que los dirigentes laborales manipularon para consolidar sus bases de poder. ¿Cómo entendemos la participación de las mujeres en el movimiento inquilinario de 1922? También revisé la obra de García Mundo, que es una de las más conocidas, y él obviamente también hizo una revisión de archivos y sobre todo del dictamen, que es donde más información hay. Nos acercamos también a este archivo y de acuerdo con esta revisión que él menciona, hizo una revisión de censos poblacionales de 1910 a 1921 y de 1921 a 1930 y muestra en su obra El movimiento inquilinario de Veracruz en 1922. Señala que se redujo el renglón masculino, ya que el movimiento revolucionario cegó muchas vidas, sobre todo entre edades de 15 a 34 años, y en ello se reflejan los estragos causados por la revolución y que se observa claramente que la población masculina decrece hasta el grado de que las féminas es virtualmente superior y que este fenómeno explicará, entre otros, la participación mayoritaria de la mujer en el movimiento inquilinario. Sin embargo, ofrece también una explicación del contexto de crisis económica de esos tiempos, en la que solo 181 españoles poseían bienes raíces. El trabajo era sumamente escaso para los hombres, con saldos miserables, y mucho más para las mujeres, y que eso trajo como consecuencia la proliferación de la prostitución. Por ejemplo, un obrero ganaba en promedio 2 pesos diarios, las rentas entre 15 a 45 pesos mensuales, una comida corrida estaba hasta en 2.5 pesos, un par de zapatos a 5 pesos. La población vivía hacinada en cuartos pequeños y sin servicios. Es en ese contexto de crisis y miseria que lleva a un grupo de prostitutas el 29 de enero de 1922
a presentar una queja en contra de los arrendadores de las casas que ocupaban, alegando el precio alto de alquiler. Son las prostitutas de la Huaca. Estalló entonces una gran protesta social que muy pronto involucraría a más de la mitad de la población. Cansados de las malas condiciones de vivienda, alquileres excesivos y abusos por parte de los cobradores de alquiler, los residentes de los barrios portuarios más pobres, así como muchos anarquistas y miembros del Partido Comunista Mexicano, formaron el Sindicato Revolucionario de Inquilinos, dirigido por el activista Herón Proal. A medida que la movilización crecía, los manifestantes exigían primero reformas en la vivienda, pero pronto añadieron un número de demandas siguiendo la influencia de las ideas internacionalistas de la época: abolición de la propiedad privada, emancipación de los trabajadores y la eventual eliminación del Estado. Andrew Brain logra acercarse a través de la historia a una personaje emblemática del movimiento inquilinario. Nos permite conocer en parte este tejido de voces de las mujeres que participaron, entre ellas a María Luisa Marín. Marín, junto a sus hermanos Lucio y Esteban habían venido a Veracruz con el propósito de organizar a los trabajadores. Aunque no se sabe mucho de su vida anterior, está claro que debió haber adquirido experiencia en el movimiento laboral anarcosindicalista. A poco de llegar a Veracruz en la primavera de 1922, se destacó como una fuerza propulsora de la protesta, reuniendo a varias mujeres en el fuerte grupo anarquista conocido como la Federación de Mujeres Libertarias. Acordaron un pacto mutuo que estipulaba que si cualquier inquilino estaba en peligro de desalojo, habría una alarma general para llamar a los demás inquilinos en su defensa. Armadas con silbatos de la policía y un sólido compromiso con la justicia social, esas mujeres regularmente desafiaban a administradores de vivienda, la policía e inquilinos enemigos del sindicato. También iban a los mercados de la localidad animando a las trabajadoras del servicio doméstico a organizar un sindicato e ir a la huelga exigiendo aumentos salariales. Los periódicos en ocasiones se referían a María Luisa como la compañera de Proal. Se rumoreaba que era la amante del anarquista, pero fue más que una influyente compinche del revolucionario líder de inquilinos. María Luisa coordinó mucho de las actividades del sindicato revolucionario. Durante la protesta, ella hizo uso de ideas de los anarquistas, comunistas, nacionalistas mexicanos y hasta cierto punto de las primitivas feministas para combatir a las élites. Sus discursos, envíos desde la cárcel y su participación en la huelga de alquileres exigían constantemente soluciones radicales a los problemas sociales. A través de la acción directa anarquista, mítines públicos, peticiones y propaganda, se estableció como un elemento vital en el movimiento mexicano de inquilinos. María Luisa Marín es una mujer que representa una generación de mujeres mexicanas movidas por las ideas revolucionarias y anarquistas que contribuyó a la causa de los derechos humanos, normas de vivienda razonables y justicia económica, y también fortaleció junto con sus compañeras la fuerza y libertad de las mujeres en la esfera pública. Por lo tanto, se suma a la lista de mujeres que abrieron camino e inspiran hoy a otras mujeres, al movimiento feminista que aún sigue exigiendo el reconocimiento de la igualdad, la libertad para decidir y los derechos de las mujeres. Gracias. Ahora solicitamos la presencia del compañero Carlos Beas Torres, quien nos va a hablar de la Comuna del Golfo.
Buenas tardes a todos y todas. Pues un agradecimiento aquí a algunos compañeros y compañeras de Jalapa que nos están dando la oportunidad de compartir algunas ideas y reflexiones con ustedes esta tarde. Y más que nada, por reconocer este esfuerzo de rescate de la memoria de lo que ocurrió no en Veracruz nada más, sino en muchos lugares del país. La primera reflexión que hacemos es de que lo que ocurrió hace 100 años en el puerto de Veracruz no fue un movimiento local, se extendió a lo largo y ancho del país hasta Ciudad Juárez. El movimiento que nació hace exactamente 100 años en el puerto de Veracruz se extendió primero a toda la zona del Golfo de México, donde había muchas luchas que estaban conectadas. En Villa Cecilia, en Tampico, hasta Puerto Progreso, Yucatán, había un movimiento constante de activismo sindical, de activismo campesino, de activismo feminista que estaba muy conectado. Había muchos colectivos, muchos grupos que estaban intercambiando información. No fue la lucha inquilinaria nada más como foco Veracruz aislado, sino que dio lugar a una gran cantidad de movimientos y a ese proceso tan intenso y con profundos impactos en la vida nacional y llamado la Comuna del Golfo. Muchas veces tendemos a abordar los eventos, hacer el análisis de los procesos históricos, aislarlos de toda una realidad. Pero simultáneamente al movimiento inquilinario y relacionado con el movimiento inquilinario, surgen las ligas agrarias en Veracruz que van a dar lugar a un movimiento nacional también de lucha y de recuperación de la tierra. Lo que no se había logrado en la primera década, durante la fase más álgida de la revolución, en muchos lugares del país, y desde el movimiento social, ya no de los caudillos militares, sino de los mismos sindicatos, organizaciones de colonos, ligas agrarias, se va a generar un movimiento nacional impresionante. Y en el Golfo de México, es decir, de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y en menor medida en Campeche, se da un movimiento diverso, impresionante. Por un lado, la expresión más fuerte, tal vez en Veracruz, haya sido el sindicato rojo, el sindicato revolucionario de inquilinos, donde quien tuvo la participación principal fueron las mujeres indiscutiblemente. Por la cultura histórica machista que tenemos, aparece siempre la imagen del querido tuerto, como le decían también a Herón Proal, pero hay muchas mujeres que juegan un papel muy importante y desgraciadamente la historia lo ha minimizado. Qué bueno que se recuerde la imagen de María Luisa Marín. Es una mujer que en las fotos de la época aparece muy menudita, con trenzas largas, parece casi una niña, pero fue muy famosa porque una vez que los agredió la policía, con un garrote bajó a un huico, como le decían en el pillero. O sea, era una mujer muy brava. Pero no solamente es el movimiento de los inquilinos aislados, decimos, sino que, por ejemplo, las ligas agrarias, Úrsulo Galván forma parte del colectivo donde estaba Herón Proal, Manuel Almanza, el sastre anarquista, y esta lucha se liga también con los trabajadores petroleros. No olvidemos que la huelga que es antecedente de la expropiación petrolera fue la gran huelga que ocurre aquí en la zona norte de Veracruz en contra de la empresa El Águila. Entonces, también es un movimiento que está articulado porque hay un sindicato que es la Confederación General de Trabajadores, la anarcosindicalista, que tiene una red que llega a diferentes lugares del Golfo de México a través de trabajadores petroleros, de textileros también. En 1924, aquí en Jalapa, se va a cumplir dentro de 2 años la masacre de los trabajadores de la fábrica de San Bruno, que también fue parte de este proceso. La huelga del Águila fue en el año 25, y hay otras luchas que a lo largo de los años 20 se van a dar, pero que tienen como su origen el Golfo de México y en particular el puerto de Veracruz y las zonas alrededor del puerto. Por ejemplo,
Sindicato Revolucionario de Inquilinos, y que forman en el año de 1953 las ligas agrarias, va a tener también una trayectoria muy amplia y un impacto nacional. ¿Qué trato de decir? Que la lucha inquilinaria del puerto de Veracruz de hace 100 años fue un movimiento muy importante que tuvo impacto nacional en la Ciudad de México, en Guadalajara, Puebla, Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango, también mucho en el estado de Veracruz, Orizaba, Córdoba, Nogales, Santa Rosa, Acayucan, Coatzacoalcos. En todo el estado de Veracruz tuvo impacto este movimiento de los colonos, que nos parece que son procesos fundacionales que generaron un impacto nacional tanto en el movimiento inquilinario como en el movimiento sindical, el movimiento campesino, incluso el movimiento indígena, porque también en los años 20 fue que se recuperan las tierras de las comunidades náhuatl popolucas del sur de Veracruz. Entonces concluyo diciendo que esos procesos históricos tan importantes que tuvieron como foco de origen y un impacto nacional surgieron aquí en el Golfo de México. Hay una lucha también que hemos olvidado de alguna forma, las ligas de las mujeres, no solamente en Veracruz, sino también mucho en Yucatán, incluso en Campeche y en Tabasco. Entonces, fue una época de efervescencia muy grande, que aquellos que pensaron que con la muerte de Zapata, de Flores Magón, de la muerte de Villa, se acababa el movimiento social y se instauraba el gobierno ya de la revolución institucionalizada. Los años 20 hay que leerlos como la extensión de la revolución social en México, y en ese sentido tenemos mucho que aprender, y me parece muy importante reconocer la iniciativa de las instituciones y organizaciones que convocaron este evento, porque mientras permanezca viva en la memoria esta lucha, la lucha está viva y tenemos que seguir adelante. No ha muerto el recuerdo de estos combates sociales, que no muera el esfuerzo de estos hombres y mujeres valientes, consecuentes, que pues abandonaron todo en pos de un sueño. No luchaban por una ley inquilinaria, luchaban por la transformación radical del mundo. Una de las demandas que en aquella época era extremadamente radical era pues por la liberación sexual total, ¿no? Uno lo lee 100 años después y dice qué pasaba, ¿no? De lo que se ocurría eso. Era una época de sueños, una época de grandes aspiraciones donde el cambio era posible. Y pues les agradezco el tiempo. Yo quería nada más hacer sus comentarios y lo estamos compartiendo en diferentes medios, porque esta lucha no tiene que concluir, morir en el olvido. Gracias. Muchas gracias. Seguimos reflexionando ahora desde una memoria de la izquierda social, el mapa del movimiento urbano popular en Veracruz, por la compañera María de Lourdes Rodríguez, integrante del grupo fundador de la colonia Herón Proal. Una memoria de la izquierda social, el mapa del movimiento urbano popular en Veracruz. Ni muerto me sacan de aquí. Fueron las palabras del capitán cavernícola, un solicitante de vivienda del predio Granja Río Medio de la ciudad de Puerto de Veracruz, quien murió cavando un pozo en su colonia. Dentro del amplio espectro de las izquierdas en México, la de corte social destaca en Veracruz como la forjadora del movimiento urbano popular, inspirada en la lucha de clases como motor de la historia. Esta izquierda surge de una alianza entre lo que fueron los marxistas doctrinarios, convertidos en partido político electoral, maestros y alumnos de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, formados en el materialismo histórico. Un grupo de activistas comunistas que emigraron de la Ciudad de México a Jalapa, así como de los propios ciudadanos sin vivienda de la capital y de otras ciudades y pueblos
en los años 80 del siglo XX, hace ya 35 años. Al movimiento urbano popular MUP lo conformaron en Jalapa 3 grupos provenientes de organizaciones políticas ya desaparecidas o si no reconvertidas. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, que entonces actuaba a través de la Unión General Obrero Campesino Popular UOCEP, la Liga Obrera Marxista LOM, la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas o ILM, que promovía a la Unión de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vivienda de Veracruz, UCISBER, y el Partido Mexicano Socialista PMS, impulsor del Movimiento Popular Independiente MOVI. En este contexto, apoyado el sector popular urbano por la dinámica campesina y presencia de la UOCEP en la cuenca del Papaloapan, por lo que respecta al PRT y la LOM de afiliación trotskista, surge en 1987, de manera paralela a la de los otros grupos integrantes del movimiento de solicitantes de vivienda en Jalapa, uno que inicialmente se reúne en las oficinas del PRT. La estrategia del grupo, así conformado y ya en funciones, inicia con el mapeo de la ciudad de Jalapa para detectar las necesidades de vivienda de sus habitantes, considerando las condiciones económicas y ubicación geográfica de las colonias populares. Posteriormente, a través de pequeñas comisiones y con el apoyo de la infraestructura del PRT, el grupo realizaba voceos y volanteos en los asentamientos escogidos para invitar a los pobladores de estos a reunirse. Ya en las reuniones se hacía reflexionar a quienes acudían sobre las dificultades para satisfacer la necesidad de vivienda por parte de cada familia aislada una de otra, y sobre la conveniencia, por lo tanto, de hacer un esfuerzo reivindicativo mediante la unión de todas estas familias, es decir, se les proponía cambiar su perspectiva individualista por una comunitaria. Así, en pequeñas asambleas semanales celebradas en las escuelas públicas o en los hogares de los propios colones de la Progreso Macuiltepec, Benito Juárez, 7 de noviembre, Emiliano Zapata, Predio de la Virgen y Reforma, se discutían los mecanismos para primero conseguir un lote de terreno, para luego buscar cómo construir la vivienda en ese lote y para, en tercer lugar, allegarse los servicios públicos del ayuntamiento. Con la mira puesta en estos 3 fines, se buscó generar un ahorro semanal con lo que cada colono podía aportar, que siempre era muy poco, pues el grupo en su mayoría estaba conformado por madres solteras y en general por familias de muy escasos recursos, es decir, por el proletariado urbano. De esta forma, se buscaba hacerlos reflexionar sobre una realidad adversa para ellos como sector social, con el fin de propiciar que formaran una conciencia de clase, es decir, se partía de la necesidad de satisfacer sus demandas reivindicativas para luego escalar en su entendimiento de la compleja realidad en que se basan el dominio y el control de una pequeña élite sobre las grandes mayorías, para que una vez concientizados al respecto, se convencieran a sí mismos de la necesidad de emprender acciones tendientes a lograr un régimen político, económico y social más justo. En una primera etapa fue posible integrar hasta 350 personas para dar la lucha, pero al mismo tiempo se enfrentaba a una debilidad interna que era la falta de resultados inmediatos y concretos esperados por los colonos. Tal situación se apaleaba con la integración de comisiones de abasto de víveres que para realizar se encargaban de comprar productos a granel
ya que así se obtenían precios más bajos que los del comercio en las colonias. Al mismo tiempo, se requirió darle carácter legal a la organización, pues para las gestiones que debíamos realizar era necesaria la figura de una asociación civil que se constituyó en 1988 mediante gestiones del PRT y que se denominó Organización de Colonos Solicitantes de Vivienda Asociación Civil, OCOSOC-AC. Por otra parte, los colonos de una organización como la OCISBER ejercían una presión indirecta al interior de la OCOSOC, pues la misma en menor tiempo obtuvo resultados entre los cuales se contaba que habían negociado con el gobierno estatal y municipal de entonces la propiedad del antiguo rastro de Jalapa y que había invadido terrenos en un área de la colonia Revolución. Era la víspera de las elecciones presidenciales de 1988. Los gobiernos federal, estatal y municipal no querían tomar medidas extremas contra la población, pues carecían de un candidato con gran popularidad y enfrentaban una crisis política interna provocada por la salida del PRI de la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Andrés Manuel López Obrador. De este modo, el 10 de abril de 1988, con motivo del aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, se realizaron en todo el país varias acciones radicales coordinadas para la recuperación de tierras ejidales en manos de particulares. En Veracruz, la UGOCEP lo hizo con campesinos de la cuenca del Papaloapan y la OCOSOC en un predio que ahora ocupa una telesecundaria de la colonia Benito Juárez al lado del Parque Laya. Para legitimar la acción radical ante la opinión pública, se realizaban votos informativos en humanidades y marchas y mítines en la Plaza Verde. Por otro lado, la creación del Frente Democrático Nacional, FDN, cuyo fin era integrar a todos los partidos opositores al PRI y que en último mes antes de la elección logró que el candidato a la presidencia de la República por el PMS, Eberto Castillo, declinara a favor de Cárdenas del Río, constituía una presión extra. Y aunque el PRT mantuvo a su candidata Rosario Ibarra de Piedra, líder del Comité Eureka de búsqueda de desaparecidos, tras la imposición de Carlos Salinas de Gortari mediante el fraude electoral, el 6 de julio de 1988, el PRT y su candidata, y por lo tanto la OCOSOC, se sumaron a la defensa del voto en favor del FDN. Todo esto brilló a que el 23 de septiembre de 1988, otra fecha simbólica para la izquierda por ser el aniversario del asalto al cuartel militar de Maderas, Chihuahua, la OCOSOC invadiera 3 predios: Sacrificio Casablanca, Chiltoyat y Lomas del Zapote. Los dueños no aceptaron venderlos mediante pagos parciales y por eso sus terrenos fueron sometidos a un proceso de expropiación del suelo por parte del gobierno a petición de la OCOSOC. Dichos terrenos o predios son los que actualmente forman la colonia Herón Proal. Poco tiempo después, en una sesión de Consejo General de Colonos de la OCOSOC sobre qué nombre ponerle a la colonia, competía el de Herón Proal con el de José Ramón García Gómez, un camarada de la LOM y el PRT desaparecido por el gobierno de Cuernavaca, Morelos, durante la lucha contra el fraude electoral de 1988. Como resultado de una votación, se acordó ponerle el nombre de José Ramón a la calle principal del predio Lomas del Zapote. Por entonces también, en el mismo Consejo de la OCOSOC, se promovía la idea de construir una colonia popular amigable con el medio ambiente, proyecto de urbanización que se denominó Siembra de Casas.
concebido por los arquitectos Danilo Vera y Manuel Arriola, quienes proponían no lotificar los terrenos de manera tradicional, sino diseminar las viviendas dentro de diversas áreas naturales de los predios. Tras esta experiencia, en la capital del estado, en Veracruz Puerto, la UGOCET y el PRT toman los predios de Granjas del Río y Manantiales, donde se establecen nuevos asentamientos humanos, y luego también en el puerto participan en las tomas de la Reserva Territorial 1 y 2. Cabe mencionar que en estos 4 predios se constituyó además una cooperativa de servicio de transporte urbano que también llevó el nombre de Eronproal y que fue administrada y operada por los propios colonos, como consecuencia de una política por parte de esta cooperativa de descontar la mitad del pasaje a estudiantes y adultos mayores y de alargar las rutas dentro de la ciudad y entre esta y el área conurbada. Los concesionarios privados del transporte se vieron obligados a hacer lo mismo. A lo largo de todo este proceso, la UGOCET vino a potenciar el movimiento urbano popular del PRT, gracias a lo cual se buscó enlazar, coordinar y articular la lucha con el sector campesino, politizar a este a nivel no solo estatal, sino también nacional. Con este mismo fin, en Jalapa, se invitó a los colonos de la UCOSOB en 1988 a tener su propio candidato a la Diputación Federal de Jalapa por el PRT. Con este fin fue elegida la compañera Panchita, de la colonia Progreso Macultepec. Es importante destacar que las grandes protagonistas de este movimiento en la ciudad fueron las mujeres. Otra actividad politizadora para la UCOSOB fueron las jornadas de apoyo a la huelga de hambre realizada en Jalapa como parte de la lucha a nivel nacional por la liberación de exguerrilleros urbanos de la Liga Comunista 23 de septiembre, con más de 10 años en prisión, y por la presentación con vida del compañero José Ramón García Gómez. Conforme fue consolidándose el movimiento urbano popular de Veracruz, a fines de los 80, se enlazó con los demás movimientos populares del país. Juntos crearon la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUR, y confluyeron en la Asamblea Nacional del Movimiento Urbano Popular, ANAMUR. Finalmente, el Movimiento Urbano Popular Nacional, impulsado por el PRT, fiel a su política internacionalista, participa en 1992 en República Dominicana en la reunión del Frente Continental de Organizaciones Comunales, FCOC, para el intercambio de experiencias y para coordinar acciones a nivel del continente americano. Con las acciones conjuntas del proletariado urbano y las organizaciones y partidos de izquierda, fue que se obligó al gobierno de Veracruz a cambiar sustancialmente la política urbana en el estado, donde enseguida tuvo que crear reservas territoriales para edificar viviendas en otros municipios, además de Jalapa, el Puerto y otras localidades en donde no hubo presencia del movimiento urbano popular. Muchas gracias. Les pedimos por favor a los siguientes participantes que sean puntuales en el tiempo. Por favor, el compañero Esteban Hidalgo, del Movimiento Popular Independiente. Muy buenas tardes a todas, a todos. En primero, agradecer
agradecer la convocatoria para conformar el comité para conmemorar los 100 años de la lucha inquilinaria en México y pues en particular aquí nosotros en Veracruz. Agradecer muchísimo a Guillermo Rodríguez, Memo Rodríguez, como lo conocemos todos, el esfuerzo a sumar este esfuerzo de celebración en que iniciamos el día de hoy. La verdad que muchísimas gracias, Memo, por iniciar esta convocatoria. También agradecer a la licenciada Teresa del Barzón de Resistencia Civil por abrirnos las puertas de su oficina, que es donde hemos estado reuniéndonos para tomar los acuerdos para estos eventos, los preparativos para estos eventos, y al igual agradecer a la maestra María de Los Ángeles y en especial también a la directora Diana Sainz, directora de la Facultad de Sociología, el abrir de nuevo el Salón Azul de aquí de la Facultad de Humanidades para hablar sobre estas luchas, ¿no? Sobre las luchas sociales que hemos tenido. Y pues bueno, esta celebración nos ha dado pausa para reencontrarnos con muchos compañeros de lucha, como el compañero Víctor, Abelardo y el compañero fundadores de la colonia Herón Polar, que han estado participando en estas reuniones. De verdad que es grato volvernos a ver y bueno, mirar a muchos compañeros de lucha que hoy están aquí, a mi buen Silverio, al ecologista, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que muchísimas gracias a todos por volvernos a reencontrar. Y pues bueno, nosotros como movimiento popular independiente MOPI aquí en Veracruz, pues recordar a Herón Poral, las luchas sociales. Pues bueno, nosotros como movimiento llevamos 32 años de lucha, pues estamos de verdad que agradecidos a sumarnos a esta celebración. Y pues bueno, nosotros vamos a leer nuestra ponencia sobre el movimiento popular en la historia veracruzana. Herón Poral, un hombre de convicciones e idealismo. Hablar de Herón Poral Islas es hablar de una persona importante en la historia veracruzana, de un líder social singular en las primeras décadas del siglo XX, de un hombre coherente hasta el sacrificio con convicciones e ideales, gente de ideología y de acción, de estas personas que motivan a movilizaciones populares, desafían el status quo y promueven cambios sociales. Fue relevante en su época, desató junto a otros líderes y grupos sociales y organizaciones, desató mucho el movimiento social en su época. Líderes sindicalistas, líderes sociales, radical, anarquista, anticlerical y admirador de los soviéticos con inspiraciones utópicas. Todo eso fue Herón Poral. Después vino el partido de Estado y el corporativismo, absorbiendo las diversas expresiones sindicales, campesinas y populares. Es hasta los años 50, pero sobre todo en los años 60, que aparecieron manifestaciones sindicales, agrarias y estudiantiles, tales como los médicos, los ferrocarrileros y los estudiantes en el 68, con una orientación independiente. Ya en los años 70 tomaron forma movilizaciones populares más amplias, tanto con programas propios como demandas democráticas. La década de los 80 acercó y creó a las más diversas expresiones sociales con exigencias de libertades plenas y democracia. En esos contextos surge el PRD y se convierte en el referente político de muchos movimientos sociales. Se normaliza la vida sindical, campesina y popular en condiciones de libertad e incidencia en las políticas públicas. El movimiento popular en México y en Veracruz contribuyeron de forma significativa en la transformación democrática de nuestro país y en las distintas alternancias hasta llegar a las más recientes, que tienen componentes de bases populares
un poco más lejos de las élites. Las acciones de Herón Corral tienen un rasgo histórico y son admirables. Es una lección, todo de acuerdo a su época. La realidad que vivimos con relativos alcances democráticos le deben mucho a hombres como Herón Corral y a sus compañeras y compañeros. Es importante y espero que hasta no imaginable para Herón Corral que después de 100 años que inició una lucha, sigamos hoy reuniendo, recordando y valorando ese inicio que logró. Es para nosotros un orgullo y de verdad un placer estar aquí compartiendo con ustedes y agradecer mucho. Y pues bueno, vamos a seguir celebrando estos 100 años. De verdad que agradecemos también a nivel nacional que se formó este comité. Y pues bueno, compañeros que están aquí de Oaxaca, que también están aquí. De Tabasco y de la Ciudad de México, que hoy vinieron precisamente al inicio de estas actividades y que bueno, se van a sumar a otras que tenemos organizadas. De verdad, muchísimas gracias y una felicitación a todos. Muy bien, ahora pasamos con la participación de la compañera María Teresa Carvajal con el tema Análisis Jurídico, Social y Actual del Derecho Humano a la Vivienda, a 100 años de la lucha inquilinaria. Gracias, maestra. Pues muy buenas tardes a todos. Hemos estado escuchando pues una reseña histórica de lo que ha sido el movimiento. En esta ocasión, el Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, que me honra en representar, llevó a cabo esta aceptación para poder participar de estos diálogos en torno a un derecho humano como lo es la vivienda. Una de las incidencias o de las directrices para evaluar las políticas públicas del gobierno tiene que ver con la vivienda. Y precisamente la lucha inquilinaria que inició hace 100 años, que inició porque es una lucha no terminada, y me gustaría que eso fuera parte de las reflexiones que el día de hoy pudiéramos llevarnos todos los asistentes. Todos los movimientos sociales hoy tan vetados, tan excluidos del tema gubernamental presidencial, quien de un modo claro ha marcado la no representación por grupos sociales para todas aquellas personas que se encuentran en alguna condición de vulnerabilidad. Lo manifiesto así, lo sostengo así, porque precisamente hace 8 días estuvimos en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, compañeros del Barzón, con la actual presidenta de la Comisión de Vivienda, para entablar un diálogo sobre el tema de Infonavit, que es uno de los grandes pendientes que se tienen por regresar al instituto, a su espíritu social, como lo ha dicho en diversas ocasiones su director. La presidenta de la Comisión de Vivienda nos manifestó que una de las directrices del gobierno es precisamente no atender a grupos sociales, pues sin duda desconociendo toda la experiencia, los avances y los logros y todo lo que podemos aportar las asociaciones. Por eso es que tenemos que sumarnos en foros, en espacios como los que ahora se están abriendo desde la academia, desde la sociedad civil organizada, para seguir entre todos informados, formándonos en el tema pues de conocimiento de nuestros derechos humanos. Sin duda, la vivienda, como lo decía, es una de las directrices que van a evaluar los resultados de un gobierno. Traigo algunas cifras. El 56.9% de los hogares, esto es 20.9 millones de hogares en México, tienen una deuda. De este porcentaje, 4.2 millones tienen una deuda hipotecaria. Y creo que si hablamos de una hipoteca, hablamos de una deuda que se generó por querer acceder a una vivienda. El tema inquilinario, el tema de las rentas, va de la mano con la manera de justificar o de adquirir o de tener un lugar, un espacio digno en donde vivir, que al final de cuentas, como lo decían, pues desde hace 100 años, los seguidores de este movimiento social que detonó pues en el puerto de Veracruz,
pusieron de relieve por primera vez la exigencia de este derecho humano que estaba sin duda no satisfecho por parte del sector gubernamental también. El valor de una vivienda representa aproximadamente, la deuda que se origina por una vivienda representa aproximadamente el 50% del valor de la misma. La deuda de los hogares por créditos hipotecarios representa el 55.4% en su totalidad, esto de acuerdo a la encuesta nacional sobre finanzas de los hogares. En nuestro país, de 35.3 millones de viviendas particulares habitadas, únicamente el 57.1% son propias pagadas. El resto, es decir, 16.4% son viviendas rentadas, 14.2% son prestadas por familiares, amistades o por el trabajo, 10.7% son propias pero siguen pagándose y 1.7% están en otra situación. 5.8 millones de viviendas son rentadas, de las cuales solamente 54% tienen un contrato de renta vigente. Y la razón principal, según la encuesta, por la cual las personas se encuentran en una vivienda rentada es porque no tienen acceso a créditos. La banca comercial, como la conocemos, es una banca usurera que te llega a cobrar hasta en 500, 600, 800% el valor de una vivienda. Vivimos una cadena perpetua por pagar una deuda, por seguir el sueño de tener casa propia, y a veces terminamos empeñando hasta el alma. Si hiciéramos una comparación con los fondos de vivienda, concretamente del FOBISTE y del Infonavit, que como lo decía hace un momento, son las instituciones pues establecidas ya por parte de nuestro orden jurídico para que los trabajadores puedan tener una vivienda digna a un precio justo, pues yo creo que deja mucho que desear sin duda lo que sucede y las pocas diferencias que hay entre el Infonavit, por ejemplo, o entre el FOBISTE y la cantidad de intereses o las sumas tan altas que se pagan por una vivienda. Seguramente en su mayoría estamos familiarizados con el valor de la UMA, que es la unidad de medida y actualización, que a partir del año 2017 representó la desindexación del salario mínimo como una medida de actualización al valor de la deuda por el pago de una vivienda. Es decir, antes el aumento anual fuera de intereses o antes de intereses se calculaba a través del DCM o veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. A partir del 2017, el salario mínimo dejó de ser tomado como una unidad para actualizar el valor y ahora se hace referencia a la UMA. La UMA, si pudiéramos decirlo en términos para que todos nos quedara claro, es así como fue en el 94 con el Fobaproa y todo esto que sucedió, la devaluación, es el crimen de las UMA. Créditos que inician por una vivienda en 200, 300 mil pesos, después de pagarlos durante 15 años continuos y faltando todavía 10 más, la deuda va en millones de pesos. Son deudas prácticamente incobrables que no se terminan de pagar y que generan una usura ahora desde las instituciones. Cada año, en el mes de enero, se va actualizando el valor de la deuda y eso refiero antes de intereses. Aunado a ello, a este valor se le va aumentando los intereses. Por cuanto hace al Infonavit, su cartera vencida al mes de marzo del año 2021 es de 256.573.921.387 pesos a nivel nacional. ¿Por qué se deja de pagar una vivienda? Porque se pierde el empleo, porque los ingresos no son suficientes, ¿sí? ¿Y cuáles son los programas que se han implementado? Bueno, pues a partir de este sexenio se ha afirmado que el Infonavit va a hacer una cobranza social. ¿Qué ha sucedido? Hay un caso muy específico de las viviendas que actualmente tiene adjudicadas el Instituto
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, aquellos casos en donde los trabajadores dejaron de pagar, fueron llevados a juicio, fueron sentenciados y llegó un momento en el que ofrecieron el pago al instituto. ¿Y qué prefiere el Infonavit? Vender estas viviendas a inmobiliarias, ¿sí?, a revendedores, a coyotes, a que vuelvan a salir al mercado, que darle la oportunidad al trabajador de readquirir su vivienda. Sin duda nos encontramos en un estado de derecho, vamos a decirlo entre comillas, en el que el acceso a la vivienda sigue siendo un gran reto, un sueño, un ideal por el que todos tenemos que seguir luchando. Así que celebro este espacio que se hace desde la academia, desde la sociedad civil organizada, desde el Barzón sin duda, para que continuemos en base a los hechos históricos que se han narrado y ahora con la actualidad haciendo este comparativo para exigir ese derecho humano que todos tenemos, que es el derecho a la vivienda, pero a través de un acceso al crédito, cuando sea el caso, en condiciones justas y humanas. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho su escucha. Ya en breve nos vamos a ir con la intervención musical a disfrutar también como parte de esta celebración. Nos faltan 2 reflexiones más. Entonces invitamos a las compañeras Erika Díaz y Albina Telles del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Reciban primero que nada un afectuoso saludo de nuestras compañeras, nuestros compañeros desde la Ciudad de México, quienes de manera conjunta decidimos llevar a cabo y convocar a conformar este comité para la conmemoración de los 100 años de la lucha inquilinaria. Estamos hoy representando a las organizaciones que de igual forma en la Ciudad de México conformamos el comité de los 100 años de esta lucha. Nosotros, más allá de la conmemoración, tenemos igual en todo este año una serie de actividades que como principal objetivo nos ayude a recuperar esa memoria histórica de estos luchadores, como decían, que muchas veces son invisibles. Sobre todo nosotras como mujeres nos interesa recuperar esta lucha que tuvo bastante importancia porque quienes la encabezaron fueron las compañeras. Es nuestra tarea recuperar esa parte, darle fuerza, porque actualmente las condiciones siguen siendo las mismas. Quienes encabezamos muchas de las luchas inquilinarias de vivienda somos las compañeras, somos las mujeres. Y eso debe de visibilizarse, debe reconocerse y debe darse el papel que merecemos. Allá en la ciudad, como comentaban algunos compañeros ya que intervinieron, la lucha pues no termina aquí, la lucha finalmente sigue. En la Ciudad de México nos enfrentamos a muchos problemas todavía de desplazamiento, de desalojos, de la gente más empobrecida, de los centros históricos. Estamos hoy en esa batalla debido a la gentrificación que se da en las ciudades, no solamente en la Ciudad de México, es en las ciudades. Yo sumaría un problema más que existe en el tema de la vivienda, sobre todo en el norte del país, que es la vivienda abandonada,
porque se suma esa parte de la delincuencia organizada que igual va despojando a las familias de sus viviendas. Esa parte igual tendríamos que analizarla. Las compañeras igual allá están enfrentando esa lucha, tanto con los gobiernos como les comento con la delincuencia organizada, situaciones bastante complejas, pero aún así ellas siguen defendiendo sus casas. A nosotros hemos tratado como de trabajar varios instrumentos que nos ayuden a abatir todo este tipo de cosas. Una de ellas es la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. Ojalá en algún momento la conocieran. Hoy estamos trabajando a nivel nacional que se reconozca este derecho, que exista en la Constitución este derecho y que habla precisamente de los derechos colectivos, que no son visibles. Están visibles los derechos individuales, pero los colectivos, como el acceso a muchos de los servicios que deberíamos tener, no existen de manera colectiva, pues el derecho a la ciudad habla de ese tipo de cosas. Es una lucha igual que se da en varios países, no es solamente en México. Estamos trabajando igual la parte de nuestra Constitución. Apenas logramos que existiera una Constitución para la Ciudad de México, que se reconociera como un estado más. No logramos llegar hasta ese punto, simplemente hasta la Constitución, pero con ese instrumento pues tenemos ya algunas cosas que podemos estar peleando de manera jurídica. Como les comentaba, existe la parte del problema de desplazamiento, de desalojos todavía en la ciudad, y a mí me gustaría más que interviniera a una de las compañeras que está pasando por ese tipo de procesos en la ciudad, porque igual nos enfrentamos a esa parte de la delincuencia. Hoy quienes desalojan es la delincuencia, obviamente coludidos con los gobiernos, pero ellos son los que llevan a cabo los desalojos. Entonces, le pasaría la voz a la compañera Albina. Nosotros, como les comentamos, vamos a seguir en esta lucha. Este año nos vamos a dedicar a conmemorar los 100 años de la lucha inquilinaria, y más allá de celebrarlo, de conmemorarlo, queremos llegar también a objetivos que nos lleven a tener una ley inquilinaria que reconozca los derechos a una vivienda adecuada. Gracias. Como bien lo saben, mi nombre es Albina Pérez de Jesús. Si se dan cuenta, algunos de ustedes tuvieron el conocimiento del día 15 de octubre, el desalojo que tuvimos en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, porque esto fue dado visto a nivel nacional. Muchos de mis conocidos me hablaron, y yo creo que ustedes también tienen ese conocimiento, cómo fuimos tratados en esos momentos que nos llegaron a tirar la puerta con todo, unos mansos muy fuertes que nosotros no esperábamos, no esperábamos que nos sorprendieran de esa manera. ¿Por qué de esa manera? Porque nos violaron nuestros derechos, en cuestión de que no nos llegó ninguna notificación, ni antes ni en ese momento. Así como llegó, las personas desconocemos quiénes fueron, pero sí eran más de 300 cargadores, bien violentos, que se dedicaron a robar nuestras pertenencias. ¿Para cuáles eran nuestras pertenencias? Pues los celulares, las computadoras, las bicicletas, los tenis de mi hija, que ya tenía como 2 o 3 meses de usado. Pues sí, se llevan algo que de veras nos cuesta a nosotros mucho trabajo de lograr conseguir, darle un buen tenis a mi hija o cualquier niño que se lo merecen, ¿verdad? Pues esto venimos luchando, como yo he escuchado todo lo que ya han mencionado aquí los compañeros, y gracias por invitar
y estoy aquí precisamente escuchando todas esas experiencias que lo decían. Aarón Proal empezó a esta lucha. Pues yo también me quiero unir a ustedes. ¿Por qué? Porque sí es una grande lucha, que merecemos tener una vivienda digna. ¿Por qué? Porque nosotros somos, en Turín 46 formamos una comunidad otomí y mazahuas. Entonces yo creo que es un derecho que nos violaron porque no tuvimos notificación, pero también nos violaron nuestros derechos al Ministerio Público ante todas las autoridades correspondientes. ¿Por qué? Porque pues yo voy y denuncio mis pertenencias que nos robaron, nos golpearon, quisieron violar a una niña de 14 años y nos insultaron de las peores palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no merecemos ese trato. Nosotros estamos luchando una vivienda digna para dejar lo mejor para nuestros hijos, ¿sí? Ya que yo radico en la ciudad, me emigré del Estado de México, del municipio de San José del Rincón, para tener una mejor vida, una mejor calidad de manera de vivir, y entonces digo yo que me violaron mis derechos. ¿Por qué? Porque fuimos tratados como ellos quisieron. Y detrás de todo esto, como hemos llevado mesas de trabajo ante las autoridades correspondientes, ellos lo saben que hemos llevado trabajo y mesas y mesas y mesas, pero ustedes, o más bien sabemos todo, como lo dice aquí el estatuto de Aarón Proal, pues no somos escuchados, ni nos han resuelto nada. ¿Por qué? Porque pues yo creo que nos falta por luchar. ¿Por qué? Porque no somos nadie, somos unos luchadores sociales que tenemos que lograr. cuando no lo sabemos. Esto no es de noche ni a la mañana, pero yo creo que sí vamos a lograr obtener nuestras viviendas, porque detrás de todas esas mesas de trabajo que hemos tenido, tanto el Instituto del INVI, tanto gobierno, y hemos solicitado una mesa de trabajo con los que fueron que nos quisieron sacar del inmueble, y no hay nada como llegar a esa mesa. ¿Por qué? Porque supuestamente el inmueble ya no tiene dueño, pero sí hay detrás de todo esto las grandes inmobiliarias, toda esa gente que fueron y nos golpearon, nos maltrataron, nos robaron. Toda esa gente es delincuencia organizada conjuntamente con las grandes inmobiliarias de la Ciudad de México. Pues yo me uno con ustedes. Aquí me doy cuenta, como lo decían desde un principio, dejé mi esposo, dejé mis hijos, no me importó, pero sí me importó para escuchar estas experiencias de este gran luchador que ahorita va a cumplir sus 100 años. Y entonces el orgullo que a mí me queda es que tengo que lograr, me falta mucho por trabajar para obtener mi vivienda. Y pues yo no sé si con esto me basta, pero muchas gracias. Y pues aquí estamos. Lo que no queremos es que la gentrificación, queremos esa lucha, estar ahí donde estamos, en Turín 46. Yo no quiero que me saquen hasta Naucalpan, hasta Cuernavaca, que no me saquen hasta Toluca. ¿Por qué? Porque son los que te quieren gentrificar dentro de la ciudad para fuera de la ciudad, donde no hay trabajo, donde no hay un sueldo y donde no podemos salir adelante. Gracias. Vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Pedimos que la anote, que no se me olvide, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias a las compañeras del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México. Para finalizar las exposiciones tendremos al compañero Guillermo Rodríguez Curiel con la ponencia Reexistir para Respirar. ¿Me van a permitir romper con el protocolo? Sí, ¿De acuerdo? sí. Bueno, No, aquí está mi ponencia, no la va a leer. Voy a abordar 7 puntos muy sencillos, pero me van a ayudar. Para ello les pido que se vuelvan a ser niños y me digan qué ven. ¿Solo ven una flor? Vida. ¿Qué más ven? Nada, ven una flor. Ven el color verde. Oye, les pedí que fueran niños y no están siendo niños, están siendo adultos. Sean niños,
¿Ven el sol aquí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Si no hay sol, Sí. no hay vida. Sí. ¿Y ven la luna? Sí. Claro. ¿Y ven la lluvia? Sí. ¿Y ven el viento? Sí. No siguen, no están mirando. Solo miraron la flor. Y tenemos que aprender a mirar al movimiento inquilinario como una flor que nació para reproducirse. Y eso tenemos que volver a entenderlo. Miren, ¿observaron que la mayoría de las que intervinieron son mujeres? ¿Sí lo observaron de verdad? Es la primera vez que nos toca a nosotros y a nosotras observar que son las mujeres las que cuidan la casa común, las que cuidan nuestro hogar, las que cuidan nuestro corazón y nuestra piel para seguir creciendo y convertirnos en esta flor. El movimiento inquilinario fue semilla y todos reconocen que es en Veracruz, Puerto, los orígenes del movimiento urbano popular mexicano. Es el gran movimiento de masas urbanas, como lo explicó muy bien el maestro Arturo. Imaginen ustedes una población de 60,000 y las marchas eran de 30,000. ¿Cuándo han visto esto en algún lugar? ¿Cuándo? ¿Lo han visto? Más de 100 patios de vecindad en huelga, con un letrero que decía: estoy en huelga y no pago renta. Entonces reconocemos ahí que es en los patios de vecindad donde las mujeres deciden organizarse y levantar la bandera libertaria. Esa es la primera imagen que tenemos que reconocer del movimiento inquilinario. La segunda, el primer análisis de vivienda, hasta donde yo tengo presente, lo hace Federico Engels en 1872, que se llama Situación de la Vivienda. Y justamente lo que Engels escribe es lo que el maestro Arturo nos mostró, que eran viviendas que no tenían condiciones para vivirse. Y las primeras huelgas se van a dar en Europa, en Londres y en Glasgow. No solamente es México o América Latina con esas huelgas, están en Europa. Y nos mostró que era urgente y necesario que levantáramos las banderas para recuperar la tierra. Esa es la segunda imagen que les quiero dejar. La tercera, a Herón Proa le decían el puerto. ¿Sí escucharon eso? Sí. Y en un mitin, justo donde refirió el maestro, arriba del Hotel Diligencias, ¿conocen Veracruz Puerto? ¿Conocen la Plaza Central? ¿Conocen el Hotel Diligencias? En esa esplanada se paraba y decía: soy capaz de entregar el otro ojo para que la sociedad viva con justicia social. ¿Qué les parece eso? Es interesante, ¿no? Que la resistencia tiene que ser hasta con la vida misma. Y entregaron su vida. Los del sindicato reunión de inquilinos, ¿le entregaron? Sí, lo entregaron, los masacraron el 5 de julio de 1922. Narran que la sangre corría por las calles. ¿Sí es así, maestro? Sí. Además llovió. Así que imagínense cómo estaban las calles. Y esa semilla germinó. ¿Y saben dónde germinó? ¿En dónde creen? Ayúdenme, ya es el sexto punto y acabo con el séptimo. ¿Dónde creen? Piénsenlo. ¿Dónde fue? Piénsenlo, por favor, ayúdenme. En Jalapa. ¿En dónde más? Aquí. En esta universidad. ¿Cómo ven? ¿No sabían eso? Aquí hay muchos testigos y testigas. Sí, yo quiero llorar. ¿Sí? Claro. Aquí hay muchas y muchos que dieron origen a esa semilla que germinó en el 22. Y aquí surgió el ecologista universal, ahí está presente.
¿no? Y aquí surgió el movimiento urbano popular, de aquí surgió el movimiento campesino, de aquí surgieron más de 11 registraron en aquel entonces colectivos de mujeres, de aquí surgieron grupos de vendedores ambulantes, de aquí se gestaron los comedores populares, de aquí se gestó en el 82 una revolución social. Cuando entonces en esta universidad se enseñaba materialismo histórico y dialéctico y teoría urbana. Hoy eso, maestra, ni siquiera se menciona en los libros de texto. Eso se abandonó, no existe más. Y yo creo, y termino, que estamos en concordancia, estamos en pleno florecimiento para hacer que la democracia vuelva a florecer. Miren, en el año, maestra Ángeles, en el 17, en Tlapacoya, nos reunimos más de 3,000 líderes sociales y dijimos, gane quien gane. ¿Qué dijimos, maestra? Gane quien gane, la resistencia sigue. ¿De acuerdo? Gane quien gane. Y peor ahora, todo lo quieren individualizar o no. No aceptan para nada lo colectivo, todo es individual. Así es. ¿Eso lo aceptaremos? No. Tenemos que romper esa barrera, porque esta resistencia es permanente, es eterna, es constante, hasta que entiendan los gobiernos, los partidos y la burguesía que esto nos pertenece y que la vamos a defender con la vida misma. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva el Proa! ¡Los abrazo! Y mi conclusión. Cuando arrancamos esta experiencia, dijimos, vamos a crear asentamientos ecológicos, productivos y populares. Cuando presentamos esto por primera vez, están locos. ¿Cómo que ecológicos? Pues sí, no vimos que esta planta, no, si nosotros no existe, y nosotros, ¿cuál es lo prioritario en nuestro entorno? Eso, ¿verdad? El entorno es la ecología. Es el agua, es el viento, es el sol, es la luna. Y dijimos, tiene que ser productivo. Ya para entonces, maestra, estaba de boca un libro que se llama El fin del trabajo. Y decíamos, si no aprendemos a ser productivos, terminaremos por aceptar esta sociedad consumista y narcotizante. Y tiene que ser popular, tiene que ser colectiva. Esa era nuestra consigna, ¿verdad? Por asentamientos ecológicos, productivos y populares. Hoy nuestra consigna es esta. Hasta la victoria siembren. Ven, seremos. Gracias. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que hoy desde la experiencia, desde la parte histórica y sobre todo también desde la resistencia y la lucha compartieron. Pues les damos la palabra para quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Compañero Félix, por ella con el micrófono, por favor, para pasarlo. Allá al fondo tenemos una intervención, vamos a hacer rondas de 3. ¿Quién más, por favor? Levanten la mano. 2 y 3 la compañera. Bueno, primeramente una felicitación a los organizadores del evento. Ya nos hacía falta este reencuentro en este espacio y un agradecimiento, Memo, porque me refrescaste la memoria. Pertenezco a la generación que luchó por la construcción de este espacio de la Unidad Interdisciplinaria de Humanidades. Hicimos la carrera en la calle de Juárez, junto a la Prepa Juárez. Tomábamos clases en la esquina de Luz y Juárez para exigir que se construyera esta unidad, que efectivamente ha sido espacio de recepción, ¿verdad? Compañeros de la OSIS, de la Sierra de Sangolica, compañeros de la CENTE, que aquí nos reuníamos. Gracias por refrescar mi memoria, Memo. Y decirles que, solamente con todo respeto, el 10 de abril no es aniversario del natalicio de Zapata, es aniversario de su muerte. Falleció el 19 de abril, el 10 de abril de 1919, justamente dentro de un mes y una semana se cumplen 103 años de su muerte. Solamente aclara eso, ¿sí?
Y otra, Herón Proal fue de los iniciadores de esas generaciones a las que le siguieron, voy a tener citando a Dionisio Encinas, posterior, en los 30, Carlos Sánchez Cárdenas, el Ratón Velasco, Valentín Campa, luchadores sociales y de mujeres. Ojalá y algún día se le haga un gran homenaje a Benita Galeano, a doña Eduarda Campos, Sí. a Rosario Ibarra de Piedra, a Adelita Salazar de Castillejos, abogada laborista, fundadora del PMT. Ojalá. Y termino con esas palabras. No se les olvide que el 20 de noviembre de este año se conmemoran 100 años de la muerte de ese hombre precursor de la revolución, Ricardo Flores Magón. Aseguran algunos historiadores que falleció el 21 de noviembre, sin embargo, Esteban Vaca Calderón, que era compañero de prisión allá en la cárcel de Leavenworth, en Kansas City, estado de Arkansas, asegura que fue asesinado la noche del 20 de noviembre. Curiosamente, nace 16 de septiembre de 1871 y fallece un 20 de noviembre de 1922. Hagámosle un gran homenaje, por favor, a Ricardo Flores Magón este año, en su centenario de su muerte. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Durán. También vengo del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, de las generaciones, digamos, más jóvenes. Llevo 20 años participando en la Ciudad de México en otra de las aristas que tiene que ver con el tema del derecho a la ciudad, que en este caso es la defensa del territorio. En la Ciudad de México se encuentra el centro corporativo, que es Santa Fe, que después de Nueva York y Hong Kong es el centro corporativo más grande del mundo, y eso nos hace que nos enfrentemos con una serie de megaproyectos de parte del gobierno y de parte de las inmobiliarias privadas. Entonces, esto es lo que viene a detonar el asunto de la gentrificación. Es muy importante, pues, para las nuevas generaciones. Mi hija está estudiando sociología en la UNAM. No pudo acompañarnos, pero estoy segura que las grabaciones que le vamos a compartir van a ser importantes para ella, para estas nuevas generaciones, porque en la Ciudad de México se va a vivir, o se está viviendo lo que en otras ciudades en poco tiempo vamos todos a vivir, que es el proceso de gentrificación, el derecho a permanecer. Hoy la Ciudad de México desplaza a decenas de familias y hay cientos de miles, me atrevo a decir incluso millones de viviendas desocupadas, listas para todos los empleados de esos grandes corporativos en viviendas de 30 metros, de una recámara, que vengan a hacer negocios con los temas de infraestructura, el tren interurbano, los nuevos aeropuertos, etc. Y ese proceso se va a ir replicando a las grandes urbes, a las nuevas ciudades, a las pequeñas ciudades van a ir creciendo. Y si no defendemos nuestro derecho al territorio, al agua, a la vivienda, de manera organizada, pues nos vamos a ver rebasados. Para mí es muy importante venir y conocer este tipo de experiencias, no solo para mantener la lucha, replicarlas, informarlas, etcétera, sino para generar una alianza, una unión fraterna de apoyo entre todos los ciudadanos, debido a que pues gobiernos van, gobiernos vienen, nosotros seguimos en pie, generación tras generación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Amada Rojas García, estudié en esta facultad y también soy fundadora de la colonia Herón Proal. Y entonces yo, mientras fui escuchando, también me fui emocionando mucho y escribí algunas cosas que a lo mejor no van tan en orden cronológico, pero que les quiero compartir. La lucha por la vivienda se convirtió en una lucha transversal, es decir, se dio en los sucesos políticos económicos de la década de los 80 y mediados de los 90. En esa época recuerdo el miedo que teníamos de la guerra contra Estados Unidos y Rusia. Fuimos testigos del derribamiento del muro de Berlín, la revolución de Nicaragua como producto de la Guerra Fría, la entrada del neoliberalismo. En nuestro país fuimos testigos de la venta de paraestatales, la fuga de capitales, las concesiones a empresas extranjeras
que se dieron para extraer nuestros recursos naturales. La reforma del artículo 127 constitucional. El FMI endeudando más a nuestro país, y esto nos hizo más que luchar por una vivienda, cerrar filas contra todas estas injusticias. Y creo que fueron el marco y las bases para que estemos viviendo ahora esta pandemia y esta crisis y toda esta lucha que aún continúa. Gracias.